Bueno, continuamos entonces. Em, Me gustaría empezar por mencionando algo de la repetición, que la vimos en Neptuno, la vamos a ver el año que viene en la Luna Negra, si es que no la vieron ya, como Anabela o Lu, que en la Luna Negra tiene más que ver con lo compulsivo. En el caso de Neptuno hay algo más defensivo e incluso regresivo de la repetición. Y en Quirón hay un cierto elemento, una fantasía reparatoria que trae la repetición quironiana. Vuelvo a vivir como si Hércules, perdón, como si Quirón volviese a armar una escena en donde están persiguiendo a un centauro y le están por tirar una flecha y entonces él le dice a Hércules, no, pará, soy yo, Hércules. Y evita que le claven la flechita. General, esas repeticiones salen mal. ¿Qué quiere decir con salen mal? Obviamente, nunca va a funcionar la repetición para restituir, para corregir la escena fallida original. Esto sí, obvio que no. Pero en ocasiones lo que sucede es que se actualiza otra herida, se produce otra herida, aparece otra incomodidad más grande o diferente que la herida original. A ver, me detengo un cachito, voy unos pasitos para atrás. Quirón estaba ahí, lo más tranquilo, cosechando unos yuyitos en el monte y ¡fua! Le clavan la flecha a Hércules. Herida. Entonces, el acto reflejo de lo quironiano en muchas ocasiones es repetir la escena en donde fui dañada o dañado, tratando de evitar ese daño. Yo lo que quiero es evitar que la flecha se me haya clavado. Yo lo que quiero es evitar que hayan cortado el cordón. Entonces es una repetición reparatoria. Repito para reparar. Tenemos entonces esas tres categorías de repetición. La repetición neptuniana, que muchas veces tiene algo de reparatorio también y de recuperar, ¿no? La fantasía de voy a volver a pasar por acá y esta vez sí me van a dar lo que no me dieron, ¿no? Como hay una fantasía de recuperación. La posición de Neptuno por casa y por signo nos va a traer repeticiones en donde yo voy a tratar de encontrarme con algo del universo de la fantasía. Voy a tratar de satisfacer una fantasía. Con Quirón de alguna forma también hay una repetición que va a la esfera de la fantasía, pero es una repetición que va a tener que ver con este intento de armar una escena en donde algo se repite. Y yo en esa repetición logro como si fuese que aparece una hada madrina que me permite volver a vivir la situación y esta vez revertirla. Como si fuese que el tiempo no existe y que en esa repetición está la escena original. No es que la escena original ya pasó y ya terminó y ya sobreviví a eso y ya me quedaron las marcas y las secuelas, sino que de alguna forma el inconsciente hace como si esto no hubiera pasado. Debo decir que en la repetición quironiana hay una articulación neptuniana necesariamente. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si Neptuno es el paraíso perdido, Quirón es por qué me caí. Entonces se combina, se conjuga, dialoga la repetición quironiana con la neptuniana. Podría decir que la repetición quironiana siempre involucra algún elemento neptuniano. Pero en cualquier caso, lo que las distingue tiene que ver con esto, con Neptuno fantasea y arma una repetición que tiene que ver con construir un lugar de seguridad. Vuelvo a cantar la misma cancioncita, vuelvo a pasar por los mismos lugares, vuelvo a un lugar familiar y conocido. Y la repetición quironiana es en general la repetición de una situación de herida, de la situación que me marcó. Esto se articula también con la luna negra, pero no les quiero marear. Quiero traer esta idea de la repetición. Entonces, nos enfocamos en la repetición quironiana y decimos, repito con la esperanza de resolver y a través de esa resolución recuperar lo perdido. Ahí está la articulación entre Neptuno y Quirón. Hércules volviendo a ponerse en la escena y haciendo algo para que, perdón, Quirón volviendo a ponerse en la escena y haciendo algo para que Hércules no le clave la flecha. Ese intento, esa intención, yo
quiero lograr que no pase lo que pasó. Esa va a ser la búsqueda de la herida quironiana durante mucho tiempo. Quirón en Géminis, quiero hablar tratando de evitar no ser escuchado en el pasado. No es que me escuchen ahora, yo quiero que me hayan escuchado. Entonces voy a repetir una escena. La gata quiere protagonismo. Voy a repetir una escena que me permita acercarme a esto que faltó, que falló, que no se pudo, con intenciones de resolverlo. Ahí la repetición quironiana. Como decía, esto sale mal en general. Y con sale mal no quiero decir lo obvio. Esa reparación es imposible. La herida quironiana ya aconteció y frente a lo ya acontecido no hay otra cosa que hacer más que cicatrizar. Pero yo no quiero cicatrizar. Yo quiero que la flecha nunca haya entrado en la carne, que la flecha nunca me haya marcado, que la flecha no me haya tocado, que no me hayan cortado el cordón. Esto es imposible. Entonces, no quiero decir eso con que sale mal. Lo que quiero decir es que me van a clavar otra flecha en otro lado. Que hay algo de esa herida que se reactualiza. Esto digo cuando digo muchas veces sale mal esa escena repetida. Sí. Mi madre me cagaba palos, mi pareja me pega. No solo no logré evitar que mi madre me cague a palos, sino que además tengo cargo sobre el cuerpo la violencia de mi pareja. Tengo dos problemas. Es como el doctor Chapatín cuando te da un golpe en la cabeza para que se te pase el dolor de panza. Esa es la herida quironiana. No sé por qué no dije eso de una vez y listo, ya cerrábamos la clase de hoy. Bien, ahí la repetición. Lo que genera un poco es este efecto chapatinesco. Un nuevo dolor que reemplaza el dolor anterior, que se sobrepone al dolor anterior. Podría decir que nuestra inteligencia respecto de la herida quironiana tiene este efecto doctor Chapatín. No puedo creer la entidad que le estoy dando. Porque ya de por sí yo voy a tener una herida de origen vinculada en el mito de Quirón a el rechazo de Fílira, que esa herida de origen se va a expresar, a desplegar, a inteligir, a volver inteligible. La inteligencia de esa herida de origen yo la voy a tener a través de alguna escena que la explica. Esa escena va a estar codificada según la posición de Quirón por casa y por signo. En Cáncer, mi mamá no sé qué, en Capricornio, mi papá no sé cuánto. Digo, muy resumidamente, vamos a entrar en eso. Parte de este seminario es hacer una recorrida. ¿De qué herida hablamos cuando hablamos de un Quirón en Leo? Herida de reconocimiento. Ok. Entonces, ¿qué me pasó? ¿Qué me duele que no me reconocieron? ¿Qué intento hacer que me reconozcan? ¿Qué escena se repite? El rechazo, el no reconocimiento. Esa escena que se repite, en muchas ocasiones sale mal, esto quiere decir produce dolores nuevos. Y siempre es una escena fallida, ¿no? Como lo mínimo que pasa es que se replica el mismo no reconocimiento. En muchas ocasiones lo que pasa es que yo hago un enorme esfuerzo para ser reconocida o reconocido, me subo al escenario, canto la canción, me aplaude todo el mundo, me aman y me contratan de una discográfica, pero yo me quedo con que el muchacho que barría al final de la fiesta me dijo, muy lindo, pero la que cantó después cantaba mejor. Y eso es lo que más consistencia tiene para mí. ¿Por qué? Porque hay algo de la herida que no se va cuando alguien viene y me dice, che, qué hermoso, bravo, aplauso, toma, acá tenés un regalo. El reconocimiento, actual y presente, no disuelve el dolor de no haber sido reconocida. Entonces, ¿cómo dialogo con esto que llega hoy, con este reconocimiento que llega hoy, teniendo que al mismo tiempo aceptar como inevitable, como insalvable, aquel reconocimiento que faltó? ¿Por qué? Porque si yo hoy logro que me reconozcan,
¿Qué pasó entonces que no me reconocieron? Tengo que aceptar que no depende de mí, que yo puedo hacer todos los esfuerzos que quiera, pero aquel reconocimiento es insalvable. Entonces, hago fallar al reconocimiento presente. Discúlpame, Mirko. Desconcierto. No sé, Noé, si querías decir algo y no te entendí o si hubo un accidente de micrófonos abiertos. Mi gata va a tirar el mate. Gata, no tires el mate. Bien, entonces, Seba, ¿puedo hacer una cuestión? espérame que termino de cerrar esto y te doy espacio. Dale. Entonces, vuelvo a armar una escena. Puede salir bien, mal o por decirlo así, neutral. Neutral sería, bueno, repito la escena, vuelven a no mirarme, vuelven a no cuidarme, vuelven a no escucharme, listo. Neutralidad. Sale mal. Vuelvo a estar en una escena en donde hay un descuido serio, grave. Algo se reinscribe, hay una nueva situación traumática se acumula sobre la situación traumática anterior. Esto es que salga mal la repetición de la situación de la herida quiloniana. Y la tercera variante es que salga bien. Y que en muchas ocasiones, frente a que salga bien, lo que me va a pasar es que yo voy a necesitar desarmar esto que salió bien, porque si acá salió bien, entonces en aquella herida original en donde algo falló, yo no tenía la responsabilidad, yo no tenía nada que hacer, yo no puedo hacer nada con esto. Si acá yo aparezco y me aplauden, allá aparecí y no me aplaudieron por cosas que no tienen que ver conmigo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer fallar esta escena en donde logré un reconocimiento. Sí, me aplauden, pero en realidad yo no quería cantar folk, yo quería cantar pop. Canto pop, me aplauden. Sí, me aplauden porque canto pop y el pop le gusta a todo el mundo, pero ¿qué pasa si cantara música indie neozelandesa de no sé qué? Canta música indie neozelandesa con una armónica en la oreja y soplando otra armónica con la nariz. La aplauden igual. ¿Cómo hago frente a ese reconocimiento que llega desafiando mi convicción de yo tengo algo que hace que no me reconozcan? ¿No? Esto es que salga bien la repetición de la escena. Voy buscando un reconocimiento que obtengo. Ah, la concha de la lora. Y ahora, complejidades de lo quironiano. Ahora sí, Ani. La pregunta es, ¿puede ser que con Quirón sea un poco más como un enrosque un poco más mental que la repetición más neptuniana? O sea, como una es más estar en Narnia y la otra es como un poco más, taca, taca, no sé, como más como una obsesión o... Diría que eso va a depender del elemento, del signo y de la casa en el que esté. Eh, La diferencia, más bien la articularía en relación. La diferencia entre la repetición neptuniana y la repetición quironiana la pensaría en relación a la diferencia entre una repetición más defensiva en sí, como que hay algo de esas vueltas que da Neptuno que es en sí defensivo, una repetición que es en sí como un dar vueltas en una fantasía que tiene su cosa confortable, aunque esa fantasía pueda ser dolorosa, pero habrá algo que indicará, Neptuno está en Escorpio, Neptuno en aspectos con Marte, algo del componente dañino, destructivo de la fantasía, el componente herido, doloroso de la fantasía va a estar señalado de algún modo y es extra neptuniano, ¿no? Algo de cómo compongo esa fantasía tiene que ver con las particularidades de mi Neptuno, pero no es por Neptuno que la fantasía se compone con ese componente destructivo, dañino o de herida, o de dolor, o de sufrimiento. La repetición quironiana incluye el sufrimiento, necesariamente. Es un componente fundamental. E incluye la fantasía de resolución de ese componente. No siempre voy a repetir escenas quironianas.
pero en muchas ocasiones voy a volver a armar algo que tenga que ver con resolver mi herida quironiana. Eso incluye necesariamente algún lugar tiene el dolor en la escena de repetición quironiana. En algún lugar está lo que falla, lo que no se logra, lo que no se puede, lo que no se tiene, lo que no se sabe, lo que duele, lo que incomoda, lo que falta. Y esto no necesariamente pasa con Neptuno. La repetición neptuniana puede ser de la mil maravilla perfecta, maravillosa y dulcísima. Ay, mi mamá era tan dulce y hermosa. Y se me repite una escena en donde hay algo como muy encandilante, dulce y feliz. Tengo Neptuno en Escorpio, por ahí no. Neptuno en Casa 8, por ahí no. Neptuno en aspectos con Plutón, por ahí no. Neptuno Marte, probablemente no. Haya algún componente de sufrimiento en esa repetición, pero es por algún elemento externo a Neptuno. Sí, un componente de la repetición neptuniana es cierto lugar melancólico. Pero no hay diferencia en la melancolía, hay algo como de esto perdido que se añora y que se anhela, y que de algún modo en la fantasía yo fantaseo con que voy a poder recuperar. Pero la diferencia es entre la reparación y la recuperación. Es pequeña y es sutil, pero la herida quironiana busca reparar lo que está roto, arreglar lo perdido. La llavecita quironiana, fíjense que en el símbolo esotérico de Quirón tenemos una llavecita, como chucu chucu, con el circulito abajo. Debo tener por ahí el simbolito de Quirón, ahora lo busco en la pausa y se los muestro porque está bueno. Esta llavecita va a tener dos funciones o dos posibilidades. Por un lado voy a querer usarla para volver a abrir la puerta del paraíso y que me dejen volver a entrar, ¿no? Voy a buscar a través de Quirón recuperar el paraíso perdido. Esta va a ser la escena que voy a buscar reparar desde lo quironiano. Y por el otro lado, en ese sentido va a fallar siempre, digamos, es imposible, que tiene estas tres posibles resoluciones. Y por el otro lado aparece la llavecita que me termina de permitir entrar en la vida, entrar en este mundo, entrar en este cuerpo, entrar en esta realidad dual. Quirón es esa llave que permite la aceptación desde donde surge el alivio. Repito, 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 acepto alivio. Ese sería el camino prodigioso de lo quironiano. Hay dos posibilidades. Quirón tiene su herida incurable y frente a eso puede aceptar su parte mortal y morirse, esto es, entregarse, rendirse, y desde ahí llega a un lugar de alivio, o puede rechazar esa parte mortal y no morirse. Entonces, ¿qué va a pasar con Quirón? Se va a quedar sufriendo, 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 sufriendo. Los dos grandes caminos que aparecen con Quirón tienen que ver con el camino de la aceptación y el camino de la resignación. La diferencia es, en la aceptación, yo tengo una parte mortal, en algún momento me voy a morir, y en la resignación, como tengo esta parte mortal de mierda, que es una porquería, nada vale la pena en la vida, es toda una mierda. Es toda una porquería. Que queda en un lugar como muy saturnino, rígido, en donde todo es muy deslucido. No conecto con nada jupiteriano, apolíneo, con el gato de Ale. Apareció justo, tenemos una foto en primer plano de el gato de Ale. Bien. Entonces, Quirón, Quirón, qué grande sos. El alivio que pueda aparecer desde lo quironiano tiene que ver con dejar de buscar reparar lo que no tiene forma de ser reparado. No te vas a poder arreglar el ombligo. O sea, podés hacerte una cirugía estética y borrarlo, sí, pero la herida, la cicatriz que el ombligo simboliza, no se cura, no se... Sí, estabas en el útero de tu vieja y de pronto tuviste que salir porque si no te morías. Existís porque pasó este acontecimiento terrible.
te caíste del paraíso. Cuando te caíste, ¿qué parte de tu cuerpo golpeó? ¿Contra qué te la diste? ¿En qué rebotaste? ¿Dónde te...? La herida quironiana. Por casa, por signo, aspectos me va a indicar esto, ¿no? ¿Dónde sentí el golpe en esa caída? Cuando me caí del paraíso, ¿qué parte mía se lastimó? Muchas veces las cartas muy quironianas van a aparecer asociadas directamente al cuerpo. Entonces personas que no sé, tienen un brazo más corto que el otro, una pata más corta que la otra, alguna deformación física, mental, algún rasgo de cierta, entre comillas, monstruosidad o deformidad que genera como cierto rechazo. Algo de lo quironiano puede aparecer asociado a esto, sobre todo en ciertas casas. En ciertas casas. Pero bueno, me desvío un poco de lo que quería traer en relación a la repetición y la posible salida de esa repetición, que es a través de la aceptación. Esto es una cagada, ¿no? Porque, bueno, no nos queda otra que aceptar esa herida que bajó. A través de la aceptación se llega a un camino en donde hay la posibilidad de que esto que nos hirió nos haya permitido encontrarnos con Apolo y a partir de ese encuentro que algo tenga sentido para nosotros en la vida. La aceptación de la herida no es la aceptación del sufrimiento y el dolor, sino por el contrario la aceptación de la posible cicatrización. ¿Qué quiere decir? En tanto acepto la herida como parte de la historia, acepto que yo ya sobreviví a eso y que acá estoy. No me mató. Logré encontrar la forma de llegar hasta acá. En ese camino extraño y carambólico a través del cual llegué a este punto, aprendí un montón de cosas que son importantes para mí. En muchas ocasiones, algo que pasa con Quirón tiene que ver con el arquetipo, ya no del sanador herido, del que vamos a hablar un poquito más extensamente, sino con el arquetipo del heridor herido. Esto es, a mí me dieron un cachetazo, y entonces, ¿por qué yo no le voy a andar dando cachetazos a la gente? ¿No? Y esto tiene dos componentes. Por un lado, cierto lugar de rencor, como el heridor herido hiere desde el rencor, desde a mí me dolió mucho esto que me hicieron y estoy enojado con el mundo y con la vida, y entonces voy a castigar gente. A quien yo pueda castigar, lo voy a castigar, buscando internamente cierta compensación de este daño que me hicieron. Pero también el heridor herido tiene otras dos posibilidades que me parece interesante señalar. En todas las posibilidades, elegir el camino de dañar así como fui dañado es un camino ilegal. Es un camino mínimo inmoral, mínimo antiético, muy probablemente inmoral y en muchas ocasiones ilegal. Cuando hablamos de herida quironiana en general hablamos de cosas más o menos dolorosas y graves. Si yo voluntariamente decido generarle a alguien dolor, probablemente eso esté penado por el Código Penal. En el Código Penal haya algún artículo que diga, che, no puedes hacer esto, hermano. No, pero a mí cuando era chiquito, ¿qué me importa? Vos no podés hacer eso. Si querés, vamos, hacemos una causa judicial a la persona que te hizo eso a vos, pero eso no te da derecho a que vos se lo hagas a otras personas. Acá vas a enfrentar vos un castigo en relación a lo que vos hiciste. Si querés, montamos una demanda, haces una denuncia respecto de lo que a vos te pasó. Pero lo que a vos te pasó no tiene nada que ver con lo que vos haces con eso. Entonces, primer gran aclaración para darle un marco al heridor herido. Siempre que hay un heridor herido es alguien que pudo hacer con su herida algo que daña y destruye a otros, y esto no está bien. No importa de dónde venga ese dolor. Esto es complejo porque, bueno, no importa. Pero marco general, ¿no? Siempre que hay alguien que hiere, aunque sea desde su herida,
igual está tomando la decisión más o menos voluntaria, más o menos, porque más o menos, de herir a otros, de con eso que le hicieron generar dolor. Y esto tiene una pena legal, social, de la propia culpa. Dicho de otro modo más poético, el pecado del otro no extingue el propio pecado. Bien, entonces el herido puede... había tres escenas que estaba enumerando. La primera ya la dije, después está la otra en donde el herido hiere porque en ese herir está en una posición de poder, está en una posición en donde no es vulnerable, sino que es un agresor. Entonces, en el lugar de agresor, no teme ser agredido, ser dañado. Si yo soy el que pega, no soy aquel al que le están pegando. Hay una frase del indio, está muy ricotero este seminario de Quirón, que dice, las pirañas vos creés que no se comen nunca entre sí. ¿No? Y hay algo del herido que trae un poco esta idea de una piraña que no puede ser comida por otra piraña más grande, sino que es la que come. Entonces yo estoy acá, en el lugar de comer, no me van a comer a mí. Ser heridor me pone a salvo. Esto es una posición muy habitual en lo masculino. El hombre que se pone en ese lugar de ser el agresivo, el violento, el dañino, y en esto construye un lugar de seguridad. Porque él es el que pega, él es el que lastima. A él le temen. Entonces, él no teme. Por supuesto es una posición artificial y defensiva. Lo que no quiere decir que no sea una posición desde la que se puede dañar y lastimar a un montón de gente, sin dudas que sí. Y generar un montón de circunstancias que pueden codificarse como heridas quironianas, depende de dónde tenga el quirón, su hijo, su sobrinita, su primo. Antes de leer la cosa de Carola, voy a anotarme el tercer elemento, que es este. Carola pregunta, dice, desde Claypole la radio está buenísima, quiero pedir un tema de Ricardo Montaner. Ah, no, perdón. ¿Se puede pensar algo en relación a la identificación con ese personaje que hirió primero, algo de Saturno? No sé si desde Saturno, pero sí muchas veces yo lo que voy a construir para identificarme con el lugar de heridor es justamente una identificación con quien me hirió. Muchas veces hiero del mismo modo. Me cagaban a palos, yo cago a palos. Y acá hay dos movimientos. Por un lado, no pongo en duda la ley del otro, esa ley pifiada, torcida, sino que la convalido. Esto que me hicieron está bien, entonces yo lo hago porque está bien. A veces no tengo elementos para poner en duda esa ley, lo cual igual no me exonera, porque la ley social general dice que esto no se puede hacer. Entonces, bueno, nada. Eh, y de alguna forma yo me identifico con aquel que cagaba palos y me emparento con él y yo soy quien golpea, quien lastima. Entramos en un terreno bastante complejo del alma humana y de nuestra sociedad llena de dolor y de crueldad, llena de injusticias. Tema que lo tengo acá en mi listita de cosas que me aparecen de la nada y que no quiero olvidarme. Después tengo otra listita que chequeo en otro momento para ver si en todo lo que va apareciendo durante la clase no me dejo cosas afuera que sean importantes. Bueno, entonces, el herido muchas... Yo, Sí, adelante, Ale. no, una pregunta que no sé si ya lo mencionaste y una observación. La pregunta es, ¿qué carta es una carta muy quironiana? No hace falta que lo respondas ahora y también si ya lo dijiste ni siquiera hace falta que lo respondas porque yo después miro la parte que no vi de la clase. Y lo otro que pensaba, que capaz que ya es medio no, porque lo que estás diciendo no es muy por ahí, pero pensaba que con Quirón uno trabaja mucho para la repetición quironiana, como lo que entendí de lo que dijiste de la repetición quironiana, es trabajar para
para estar en una escena en donde uno puede evitar el daño, el dolor, la herida, y en algún momento uno se detiene, supongo, o pienso, o me imagino, y viendo eso, viendo todo el trabajo hecho para reparar esa herida y esa herida no reparada, se ven las dos cosas, todo lo que uno hizo. Entonces también hay alivio en eso, en identificar, porque me parece que en la repetición neptuniana no queda nada. No, cuando uno se corre de la repetición neptuniana no hay nada. Hay pura actitud defensiva, digamos, no hay construcción. Hay como... esa es la sensación que tengo yo de la repetición neptuniana, como una disociación, una desrealización. En cambio, en la repetición quironiana pareciera como algo en donde uno construye, y en eso que construyó para reparar la herida, uno se reconoce. Y en ese reconocimiento hay alivio, en haber hecho algo. No hizo lo que quería hacer, porque no podés volver al útero, pero hiciste otras cosas. Y en eso hay un alivio, porque de repente hay una identidad que uno puede abordar, en la que uno puede estar y puede ser en presente, digamos. Por supuesto que lo pensé en relación a logros positivos, digamos, no lo pensé en esto que estabas desarrollando recién, digamos, de poder identificarse, que igual creo que debe generar algún alivio poder verse como el victimario que uno padeció, volverse el victimario que uno padeció, digamos, debe dar cierto alivio, en el sentido de que es un modo de poder ver el dolor también y de poder abordarse a uno mismo. Mientras que en lo otro uno nunca se está abordando uno, ¿no? Está abordando algo que no ocurrió, algo que uno ya no es, algo que ya pasó. Eso, capaz que me fui al carajo. Hermoso. Me queda ahí un tercer punto del herido al que voy a retomar en un ratito, pero ahora me quedo un rato acá en lo que trae Ale para desarrollar mejor lo que quiere decir la repetición quironiana, cómo se diferencia de la neptuniana. Y el tercer elemento, que era la luna negra, que alguien preguntaba ahí en un mensajito, que ya le contestaron que era la luna negra, pero que lo digo así rápidamente, antes de volver a lo anterior, que es que la luna negra, la repetición aparece como una compulsión que tiene que ver con volver a estar en contacto con algo muy potente y muy intenso. En esa repetición yo vuelvo a establecer un contacto con algo muy potente e intenso. No lo quiero resolver, no quiero la fantasía, que no sé qué, quiero entrar en contacto con esa potencia. Esa potencia apareció desde el daño, vamos, esa potencia apareció, vamos. No importa desde dónde haya aparecido, porque lo que yo quiero es algún maldito lugar en el mundo que me permita entrar en contacto con esa potencia. Sí, Ale, goce. Y esto permite una descarga emocional. Entonces, la repetición de la luna negra tiene que ver con esa compulsión de querer volver a pasar por ese lugar intenso. En Neptuno, yo te diría, Ale, que sí queda algo. Está muy bien lo que vos decís, lo tomo y lo destaco porque me parece muy inteligente traerlo, muy sutil, y denuncia algo que está bueno poner sobre la mesa, que es la inutilidad de ese gesto de repetición y de la búsqueda de seguridad neptuniana, y de cuánto de alguna forma en esa calecita en la que nos montamos muchas veces terminamos perdiéndolo todo. Hay algo ahí que drena y que drena y que drena, y que esto, nos quedamos sin nada, ¿no? Entonces está muy bien esa observación que trae, sale, me parece muy rica, muy valiosa. Pero diría que un niño en la oscuridad presa del miedo se tranquiliza canturreando. Canta y camina y canta y ajusta su paso de acuerdo a su cancioncilla. Volvería al ritornelo. Y volvería a ese primer momento del ritornelo que es, a su vez, fundante de la posibilidad del segundo y que dialoga profundamente con el tercero también. Nunca dejo de cantar y caminar. En el segundo momento, más saturnino, yo trazo un círculo alrededor de ese centro estable y tranquilo, y algo
de ese nivel de puede cesar. Y yo respiro porque hay algo que me sostiene, no tengo que estar yo con mi cancioncita manteniéndome a salvo, desesperadamente. Pero ese caminar produce un centro estable y tranquilo, que es parte, es algo. Entonces, a la vez, sí, es cierto lo que decís, no es nada, no hay nada ahí, todo es pérdida, y a la vez no. Es complejo, pero quería traerlo. Y podría decir algo así como que la repetición quironiana tiene que ver con algo de como si ese niño que camina y canta alrededor del círculo, en la repetición quironiana hubiera un intento de resolver ese caos del que yo me protejo al dar vueltas, ¿no? Doy vueltas por un lugar tratando de protegerme del caos. Podría decir que en general hay algo de Quirón que trae en sus repeticiones un posicionamiento parecido a la primera, perdón, a la segunda capita de lo quironiano que traía en relación al heridor herido. Quiero decir, yo construyo seguridad hiriendo en estar a salvo porque yo no estoy siendo herido, yo estoy hiriendo, ¿no? Esa posición en la escena. En la escena de herir, yo no soy quien es herido, sino quien está hiriendo. Esta es la seguridad del victimario. Yo no soy herido, yo soy hiriente. De alguna forma, el Redentor tiene la misma distancia respecto del lugar de víctima. Y de alguna forma la herida quironiana vuelve a armar una escena en donde yo trato de resolver algo, no desde un lugar pasivo, aunque puede ser que la herida quironiana no me haga volver a pasar por un lugar en donde vuelvo a padecer, sino desde un lugar, que por lo menos desde la fantasía, es un lugar activo, en donde yo voy a ir a resolver. Entonces no voy a hacer lo que padece, sino lo que resuelve. No voy a ser quien padece, sino quien resuelve esa herida. Entonces, de algún modo hay algo en la repetición quironiana que tiene que ver con esa inversión de la escena, en donde yo tenía un lugar pasivo, paso a estar en un lugar activo. Ese lugar activo puede ser un lugar de victimario o puede ser un lugar de redentor, en el código neptuniano, quiero decir. Por eso digo que se articulan un montón. En un caso, eso que me hirió, la herida quironiana, eso que me hirió, tiene un lugar central en la repetición. Y en el otro caso, en el caso neptuniano, eso que me hirió es lo que trato de dejar afuera. Yo armo una burbujita para dejar afuera lo que me hirió. Esa sería la gran diferencia. El lugar que ocupa la herida en relación a las vueltas que doy. ¿Tiene un lugar central o un lugar que busca expulsar? La burbujita neptuniana deja la herida afuera. Las volteretas quironianas ponen la herida en el centro, dan vueltas alrededor de la herida. Esto tiene que ver con poder detectar y escuchar por dónde pasa la repetición de las personas que nos cuenten sus repeticiones eventualmente. Si algo de lo que se repite tiene que ver con la herida, aparecerá algo de lo quironiano más fuertemente en la escena. La tercera pata de la herida quironiana tiene que ver con algo que es que muchas veces la herida nos marca y nos mancha, y en esa marca y en esa mancha nos quedamos solos, quedamos solas. En mi estar herida, en mi estar herido, no hay nadie. Y muchas veces el heridor herido quironiano hiere para no estar solo. Como la mancha, hay un juego de la mancha que es la mancha, ay, no me acuerdo cómo se llama, que yo soy mancha, voy, toco a Roberto y Roberto también es mancha. Entonces los dos vamos a perseguir a todos. Y a medida que vamos tocando gente, toda esa gente se convierte en mancha y empieza a perseguir, como la mancha zombie podríamos llamarla, no sé cómo la llaman los niños, ¿no? Pero este efecto zombie de contagio. Un zombie te vuelve zombie. La mancha venenosa, dice Caro. Gracias, Caro.
Eh, entonces, esta mancha zombie, que se vuelve contagiosa, genera que yo no soy solo la mancha, sino que, bueno, cuando te toco y te contagio, estamos juntos en esto. Una cara del herido tiene tiene este formato. Te hago lo que me hicieron para que los dos tengamos la misma marca, la misma mancha, para que estemos marcados por el mismo dolor. Y yo no me quede solo. Es un tema. Es espantoso. Es espantoso, sí, sí. Tal cual, hablamos de Quirón. Es espantoso. Hay un tema re fuerte con la herida quironiana y la soledad, que un poco tiene que ver con la condición solitaria de Quirón, que más allá del resto de los centauros, su historia, durante mucho tiempo, él era diferente, único, no era que tenía una mamá centaura, hermanitos centauritos, que iba con los centauros a comer asado el fin de semana. ¿Asado de qué comería un centauro? Una pregunta, ¿asado de pasto? No sé, ¿no? Que no hay esos otros pares con los cuales yo puedo entrar en relación, tejer y construir una identidad desde lo común. Hay una soledad muy profunda. La herida quironiana nos trae esa sensación muy profunda de soledad. Y cuando Quirón es fuerte en la carta, suele darse una sensación dolorosa acompañada de esa sensación de soledad. Pero en muchas ocasiones, cuando Quirón es fuerte, voy a volver a armar esa escena en donde me quedo sola, en donde me quedo solo. Esto en particular en ciertas posiciones de Quirón en la carta. Cuando Quirón es fuerte en la carta, no sé si lo dije o no lo dije, pero acaba otra vez en tal caso, o por primera vez en tal otro caso. Quirón en casas angulares, 1, 4, 7 y 10. Quirón en aspectos con la luna o con el sol. Quirón en aspectos con los planetas personales y con Júpiter y Saturno. Fin. Fin del comunicado. No asignaría ninguna regencia, en principio, a Quirón. Les invito a seguir a Melanie Reinhardt, a Melanie, a Melanie, a Melanie, a la señora Reinhardt en lo que ella dice, mas no se los digo como algo que digo yo. Ella dice que es regente de Sagitario. Tiene todo el derecho del mundo y probablemente toda la razón del mundo, pero yo no le asignaría ninguna regencia. ¿Por qué? No sé bien por qué. No sé. Por más que tenga toda la razón del mundo a la muchacha, yo digo, ¿sabes qué? Yo no le voy a dar ninguna regencia. Por caprichoso puede ser, tal vez. Porque lo tengo en casa 12, puede ser, quizás, quizás. En fin, en cualquier caso, hay todo un debate que esta muchacha recoge en el libro y que es muy interesante respecto de las regencias. Y si ustedes le asignan alguna regencia, pueden pensar que si está en ese signo o en la casa de ese signo, tenga una particular fuerza. Si no, no. A eso iba con esto, con meterme con el tema de las regencias otra vez. Eh, Cabe decir en este punto, ya que estamos acá en estas cosas técnicas, que lo principal que vamos a mirar en Quirón tiene que ver con la casa en la que está. Del mismo modo que con Urano, Neptuno y Plutón. Porque es un planeta, un planetoide, un asteroide transpersonal. ¿Por qué? Porque está del otro lado de Saturno. Más allá de Saturno, transpersonal. ¿Por qué? Porque se mueve muy lento en el cielo, está muchos años en cada signo. Y esto hace que transpersonal, marca generaciones. Bien. Entonces, esos tres modos del herido, pero acá hay algo lindo para traer. No sé si lo traje la semana pasada. Sí, lo traje. El resto de los centauros son una manga de degenerados y morbosos y violadores y son un asco. Surgen de este intento de violación de Zeus a Venus
chum, sale volando el semen, chum, de la tierra salen los centauros. Muy ligados a ese pulso sexual agresivo. Quirón sale de un lugar parecido, con sus diferencias, pero de algún modo la adopción de Apolo lo cobija de un modo. Fíjese qué interesante, ¿no? Porque los otros centauros tienen hermanitos con los que salir a jugar, tienen gente con la que irse a comer un asado de pasto, se van de vacaciones a Mar del Plata, a la playa con sus hermanitos centauros, pertenecen. Y Quirón no, Quirón está en un lugar en donde él es único en su especie, ¿no? En su crianza. Entonces hay algo de esa herida quironiana de soledad que muchas veces tiene que ver con este contacto con esto que me distingue y me diferencia de los demás. Cuando me voy al lugar de heridor herido, en general me voy a asociar con aquellos que hieren y lastiman. Me va a permitir esa asociación, como el resto de los centauros entre ellos eran todos amigos en su destrucción hacia el otro, en su daño hacia el otro. Eran cómplices. Quirón no. Era un centauro bueno, tranquilo. Estaba el otro Folo, que no sé qué vínculo habrá tenido con Quirón, pero no se habla mucho de eso por lo menos. ¿Por qué menciono tanto esto? Porque de alguna forma Quirón es este puente entre Saturno, que habla de la soledad y de la separación, y Urano, que habla de la singularidad. Este elemento que estoy mencionando es clave y es central. Y en gran parte, la aceptación de la propia herida es la aceptación de la propia singularidad, que se diferencia de las otras singularidades, pero que sin embargo me permite volverme parte. Parte porque recupero todo el universo. No. Parte porque acepto mi pequeña condición. La aceptación de la herida quironiana es la renuncia a la inmortalidad de Quirón y su muerte que permite liberar a Urano, liberar a Prometeo del sufrimiento eterno. ¿Y esto qué es? Liberar a la conciencia humana del sufrimiento eterno. Dejar de sufrir, tener conciencia. Entonces decía, yo puedo, con mi herida quironiana, volverme un herido, hacer daño. El daño que me hicieron, lo hago otra vez. Pero también puedo volverme un sanador herido. Y acá es interesante, me voy a detener un cachito a hablar de los posibles movimientos respecto del trauma que uno o una puede recibir. Respecto del daño que me hicieron, yo puedo herir del mismo modo, puedo extender el daño hacia adelante, puedo limitar, reprimir, comprimir mucho. Como a mí me lastimaron, yo no voy a tocar a nadie, porque si los toco los puedo lastimar. O puedo tramitarlo de alguna forma y en esa reelaboración hacer otros gestos. ¿No? Del cachetazo recibido, tramito, reelaboro, una caricia. O incluso un contacto más agresivo, más fuerte, pero que no tiene que ver con la violencia y con el daño, tiene que ver con destruir. Por ahí me cagaban a palos en la infancia y me convierto en boxeador, pero no para cagar a palos al otro, porque hay algo en ese deporte que tiene mucho que ver conmigo y compone conmigo, y tengo un honor y una ética, etcétera. Tramitación. De alguna forma, el sanador herido es quien logra hacer esa tramitación. Es quien logra, con el dolor de lo recibido, no extender el daño, sino de alguna forma reelaborar ese trauma, resiliar a ese trauma y desde ahí producir otra cosa. Esa otra producción estará en alianza con otros componentes de su carta, como el Sol. Del mismo modo que Quirón, para poder producir otra cosa, con esa herida de abandono, con esa herida de la violación de su padre hacia su madre, puede producir otra cosa porque aparece Apolo. Apolo le enseña no solamente a curar todas las enfermedades que le enseña a curar, no solamente le enseña a ser el mejor sanador de todo el Olimpo porque le enseña a sanar, sino que también de alguna forma le permite cicatrizar esa herida de abandono.
Esa dinámica psíquica pasa muchas veces. Tanto así que hay un concepto de Freud que es el del segundo tiempo del trauma. Que muchas veces un acontecimiento traumático de nuestra primera infancia reaparece en un segundo momento en alguna otra cosa. Que a veces son cosas menores respecto de ese primer tiempo del trauma, pero permite una reaparición. La flecha clavada en la patita de Quirón es esto, es el segundo tiempo del trauma. El trauma original es el rechazo de su madre. Es esta herida de origen. ¿Por qué lo rechaza su madre? Porque es fruto de una violación, no porque es mala Filira. De algún modo Filira hace algo muy interesante que es correrse de la escena. ¿Y por qué digo muy interesante? Porque de algún modo es el mundo el que tiene que ver qué hace con eso. El mundo es el que tiene que ver qué hace con Quirón. Y esto me parece re interesante para pensar el puente entre lo personal y lo transpersonal que simboliza Quirón y el nivel de la dimensión social de la herida quironiana, de la que vamos a hablar después de esta tanda comercial. El árbitro no ve nada. Óptica, los dos chanchitos. Recording stopped. No les traje la llavecita. Después se las traigo. Retomaría diciendo que en muchas ocasiones hay algo de lo quironiano que va a tener mucho que ver con el trauma. Que hay algo de lo traumático que se asocia mucho con la herida quironiana. Y cuando tengo una carta muy quironiana, va a haber una exigencia de una resiliencia muy grande, que podría decir que de por sí hay algo de lo quironiano que tiene que ver con esa resiliencia, pero que también convoca mucho a Plutón. Fíjense la relación estrecha que tiene Quirón con los tres transpersonales. Es ese puentecito no solo con Urano, sino con los tres transpersonales. Se liga con esas fantasías neptunianas y se liga también con esa potencia plutoniana de poder seguir teniendo una forma humana a pesar del dolor y del padecimiento. De poder resistir, de bancársela. La resiliencia es un concepto central en Quirón que tiene que ver con esta posibilidad de seguir teniendo una forma humana a pesar de atravesar el dolor. Es un concepto que se desarrolla en relación a campos de concentración. Imagínense, si hablamos de dolor y si hablamos de lo tremendo. Las investigaciones del muchacho que desarrolla el concepto de resiliencia eran algo así como que aquellos y aquellas que le encontraban un sentido a la experiencia de pasar por el campo de concentración tendían a poder sobrevivir. Y cuando algo de ese sentido se caía, muchos se morían. Por ejemplo, cuento la historia de un tipo que decía, me van a liberar el 4 de octubre, que es el aniversario de casado, y ahí me voy a ir a encontrar con mi esposa. Hasta el 3 de octubre estaba bárbaro, el 4 de octubre no lo liberan, el 10 de octubre se muere. Cuando se pierde el sentido, la vida colapsa. Y hay algo con lo quironiano que tiene mucho que ver con esto, con la posibilidad de encontrarle un sentido al dolor. El sentido del dolor sería Apolo. Lo quironiano implica lo apolíneo de alguna forma, ¿no? Implica ese sol, ese principio benefactor. Está la herida y está el principio benefactor que me permite articular una salida de la herida. Ahí está el sentido. Ahí se arma el sentido. Entonces, resiliencia y sentido. Anabela. Adelante.
No, que recién se me venía con el ejemplo que diste de la persona que esperaba que lo liberasen para el aniversario, que también debe haber una delgada línea, digamos, o sea, la relación con Neptuno y la relación con más sería lo jupiteriano, ¿no? Como lo del sentido y la esperanza, o sea, algo más como de la esperanza, la ilusión de algo y algo que dé sentido, como que la esperanza se puede romper y el sentido me parece que no mucho, no sé, como que se me vino un poco eso. La esperanza tendría más que ver con algo que está en el horizonte o en la meta, o que yo voy a llegar a, voy a obtener tal cosa. Y el sentido tiene que ver con una orientación, una dirección en el camino. Esa sería la diferencia. Podríamos también pensarla para la repetición, ¿no? Neptuno vuelve a traer una esperanza, de alguna forma Quirón produce un sentido en esa repetición. En ese sentido, lo que decía Ale es súper interesante, porque sí, efectivamente hay algo más productivo, más creativo en lo quironiano que en lo neptuniano. Pero Neptuno produce algo que en última instancia siempre está ahí para rescatarnos. Hablábamos la semana pasada de ubicar a Quirón en esa frontera entre Sagitario y Escorpio. Hablábamos la semana pasada de que mucha gente asocia al punto medio entre Júpiter y Plutón como un punto muy quironiano. De esto habla esta chica, la señora Reinhardt, en su libro. La herida, el dolor, el padecimiento, el sufrimiento, el sentido, Escorpio Sagitario. Quirón tiene mucho que ver con eso. El sufrimiento es Prometeo encadenado. La liberación que permite la aceptación de la herida quironiana es justamente que me deje de doler, dejar de sufrir por la conciencia de lo eterno, por saber que tengo un cuerpo mortal y que el tiempo no terminará jamás. Que yo me voy a morir, no es que todos nos vamos a morir, nos vamos a morir todos, no, te vas a morir vos, Roberto, nada más. Y después tus nietos y tus sucesores seguirán vivos. Seguirán vivos, 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 vivos. Bien, ya hablé. Hay una cosa que me parece re interesante traer que tiene que ver con la dimensión social de la herida. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma la herida quironiana siempre nos va a poner en contacto con una dimensión social más amplia que nosotros, en donde algo de esa herida común se vuelve parte del propio cuerpo. La violencia, el abuso, el hambre, la guerra, escenas que son parte de lo humano, constituyen una propia herida. Entonces Quirón va a hablar del modo singular y único en de cómo se inscribe esa herida en el propio cuerpo. Por ejemplo, yo tengo la herida quironiana de haberme olvidado de poner a lavar. No, está grabando. Esta dimensión social, con sus injusticias, se inscribe en un cuerpo puntual, el propio, de un modo singular. Entonces, me afecta esa injusticia, literalmente. Me toca el cuerpo esa injusticia, literalmente. ¿De qué forma, Quirón por casi por signo? ¿Qué tipo de injusticia, Quirón por casi por signo? De aspectos, obviamente, ¿no? Esa dimensión social de la herida, de alguna forma nos recuerda que no estamos solos, Saturno y todo lo que está dentro, sino que esto que yo soy está flotando en un medio más amplio, que es mi medio social, Urano, humano, Neptuno y Plutón, familiar, generacional, transgeneracional, humano, transhumano.
También está la naturaleza, ¿no? La naturaleza, el reino mineral, el reino vegetal. Todo eso que nos excede. Quirón nos vincula con todo eso que nos excede. ¿Y qué requiere la vinculación con todo aquello que nos excede? La posible aceptación de que yo soy esta cosa pequeñita que se vincula con todo aquello que me excede. Una mierda, Quirón, ¿no? ¿Por qué no lo sacamos del análisis y listo? De alguna forma, Quirón nos permite trascender cierto lugar narcisista en donde todo lo que pasa pasa por mí y terminar de entender que soy parte de un mundo, que lo que soy es posible gracias a ser parte de un mundo, nos permite vernos como un punto en una trama, Urano, y no como el comienzo y el final de todo. Este estado neptuniano primario, ¿no? Ese caldito neptuniano original. No soy eterno, Neptuno. ¿Tengo un pedacito de mí que es eterno? ¿Soy consciente de lo eterno? Sí, pero no soy eterno. Me muero, me voy a morir. Esa es, quizás, la única certeza. Digo quizás porque puede haber alguna otra certeza, pero si tengo una certeza absolutamente cierta, es que me voy a morir. Eso lo sé. Todo lo demás no lo sé. Ni cuándo, ni cómo, pero además no sé si este mate me va a durar un año o el resto de mi vida y si me va a durar 50 años, no lo sé. Pero sé que en algún momento me voy a morir y que este mate se va a romper. Solo puedo tener certeza respecto de la destrucción. También puedo tener certeza de que hay otra fuerza permanentemente empujando, que es la fuerza de la vida. Pero quiero decir, soy consciente de lo eterno, porque soy consciente de cuánto las cosas nos exceden y cómo han existido desde vaya a saber cuándo, pero un tiempo que podríamos decir desde siempre, porque es un tiempo absolutamente inconmensurable. Ni siquiera te digo inconmensurable el Big Bang. Esa inconmensurabilidad, ni siquiera me meto con ese nivel de inconmensurabilidad. Te digo inconmensurable. ¿Qué es un millón de años? ¿Qué es un millón de años? Y estamos hablando de miles de millones de años. Entonces es complejísimo, pero digo, ¿qué es el comienzo de la vida en la Tierra? ¿No? Como es un tiempo absolutamente inimaginable. Entonces, lo eterno, hacia atrás, hacia adelante, está la eternidad. Y yo sé que me voy a morir. Y sé que el tiempo es eterno. Esa dualidad, Quirón. Y esa dualidad quironiana me permite ser alguien en relación a algo que me excede y ser alguien en relación a otros y a otras que me exceden. Durante mucho tiempo, nuestra estructuración psíquica y emocional va a estar dirigida principalmente a evitar la herida quironiana. Ahí donde tengo la herida quironiana, no hay nada. Trato de construir mi identidad lo más lejos posible de la herida quironiana. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de identidad defensiva e identidad esencial? Bueno, la identidad defensiva, requisito fundamental o un elemento fundamental de la identidad defensiva es lo más lejos posible de Quirón. Problema serio cuando tengo, por ejemplo, Luna conjunción Quirón. ¿Cómo hago para irme lo más lejos posible de Quirón? Bueno, probablemente en ese cantito de lo lunar, en esas repeticiones más lunares, también hay repeticiones lunares, pero la pucha, viejo, todos repiten acá. Ahí nos vamos a encontrar con algo que también tenga que ver con la herida, pero que de alguna forma lo reactualice. Esta sería una de las cosas que van a hacer que la repetición quironiana sea fuerte en una carta, en una conjunción Luna-Quirón. Yo voy a volver a vivir esa escena
ejemplo de una consulta, una chica que se murieron su papá y su mamá cuando ella era chica, y que todo el tiempo, incesantemente, vuelve a repetir una escena en donde toda persona que la quiere se aleja. No se muere, pero simbólicamente reaparece algo de esa muerte, de esa pérdida. Incesantemente. Una y otra vez vuelve a no estar y un poco diría algo así como que aparece con consistencia de mi amorcito a través del abandono, ¿no? Es alguien con quien se teje un afecto fuerte y consistente porque no está. Luna Quirón. Esa herida quironiana reaparece y reaparece y reaparece. ¿Por qué herida quironiana? Porque hay un gran abandono en esa orfandad que ella vive. Quirón además conjunto a la luna en oposición con Saturno, Saturno en oposición con la luna. En fin, toda una serie de elementos que arman una escena de soledad, de orfandad, que es la escena repetida. Quironiana y lunarmente, ¿no? Porque también es la más conocida, la más familiar, la más segura. Mientras no hay nadie yo me siento a salvo, sigo acá con mamá y con papá. Cuando aparecen otros y otras con los que construir otra familia, bueno, salí de ese lugar. ¿Dónde están papá y mamá? En no estar. En el no estar me encuentro con este lugar familiar. ¿Qué es estar en casa? Que no estén, que no haya nadie, que esté sola. En un determinado momento voy a hacer un proceso tal que me permita aceptar esa pérdida. Y esa pérdida es inaceptable. Entonces, cuando Quirón es tan parte de mis luminarias, es tan parte de mi identidad, yo voy a necesitar, Luna Quirón, voy a necesitar aceptar lo inaceptable. El trabajo con la guía quironiana tiene que ver con este movimiento. ¿Qué es la aceptación quironiana? La aceptación de lo inaceptable. Es inaceptable que nos hayan herido así como nos hirieron. Es inaceptable que nos falte lo que nos faltó. El trabajo es aceptar eso inaceptable. No quiere decir, bajo ninguna perspectiva, no confundamos la acepción de aceptar en tanto decir, ok, esto pasó, con la acepción de aceptar en tanto decir sí. No hay que decirle que sí a la herida quironiana. Hay que decir check. ¿Qué quiere decir check? Le clavo el visto a la herida quironiana. ¿No? Digo, acá estás. Sos una mierda, es horrible, esto que pasó, tremendo, me redolió, me hubiera gustado que no pase, qué garrón, pero acá estás. No te voy a poder sacar de mi vida. Acá estás. Entonces aceptación no quiere decirle que sí. Aceptación quiere decir, ok, bueno, sí, acá estás. No, no va a ser bueno. Aquello que yo tengo que aceptar, esta herida quironiana que yo tengo que aceptar, no la voy a lograr convertir en una cosa buena. Bueno es lo que Apolo es bueno. Pero la violación de Frina no puede ser buena, no hay forma de que sea buena. ¿Se entiende? Esto es lo complejo de la herida quironiana. Que en la aceptación yo no beatifico lo que me hirió, lo que me lastimó, no lo vuelvo sagrado, qué lindo, ay, ahora que lo miro desde esta perspectiva, qué maravilloso y qué... Es una mierda. No hay forma de que no sea algo que haya sido doloroso, que me haya lastimado. Sea lo que sea que en mí se haya simbolizado bajo el título de herida quironiana, ¿no? Puede ser muy prodigioso y puede ser hermoso lo que funcionó como mi Apolo, que me permitiera estar en un lugar que yo digo, che, estar acá es una fiesta. Algo de eso permite la aceptación. Muchas veces la posibilidad de subirme al caballito de Apolo me lleva a un lugar desde donde yo puedo decir, esto fue terrible, pero pasó.
pasó y no hay nada que hacer. Eso es aceptar la herida quironiana. Esto pasó y no hay nada que hacer. Esto, en otros términos, podríamos traducirlo como hacer un gran duelo. El duelo lo que me permite es decir, esto recontra doloroso pasó. Dejar de negarlo, dejar de enojarme, dejar de patalear y decir, oh, ok, sí, murió tal persona tan querida por mí. Me queda de esta persona tan querida por mí esto, esto y esto y aquello. Y no hay forma de que no extrañe la forma en la que hacía panqueques los domingos a la mañana, cómo cantaba la marsellesa mientras se bañaba. Cosas que se empiezan a extrañar cuando alguien se muere, no sé, como el olor a pata, el desorden, en fin. Sí, Lu. Pensaba aceptación como dejar de hacer un esfuerzo por rechazarlo, por ahí, ¿no? Pensándolo en relación al alivio, dejar de hacer fuerza. Totalmente. Y también que decir esto pasó tiene como dos acepciones, pensaba también, como que efectivamente ocurrió, pero también que uno lo puede dejar pasar una vez que dice que pase, ¿no? Claro. Pasó. La aceptación quironiana es, hermoso Lu, inscribir en el tiempo la herida quironiana con esa marca, pasó, de pasado, ¿no? Esto pasó. Y esto, sí, efectivamente ocurrió y terminó. Esto es lo que hace que no quede otra opción que el duelo. Y sí, me parece brillante tu señalamiento de que es aceptación por oposición al rechazo y no por oposición a negación ¿no? Como no es que no le dejo decir que no a esto. Pues nunca me preguntes, che, ¿querés una herida quironiana? No, no, gracias. No hubo un momento así, ¿no? Me tocó. Entonces puedo rechazarla y esto es construir toda una serie de fantasías a través de las cuales yo creo que en algún momento sí, tal cosa y tal otra, entonces voy a poder finalmente... Esto es rechazar, ¿no? Y aceptar es decir, che, pasó esto. Y claro, ahí está el alivio, ¿no? Cuando hay algo de aquello que deja de pasar. Este es el punto del fin de la repetición quironiana y muchas veces la aceptación de la herida quironiana me permite también dejar de sostener repeticiones lunares y repeticiones neptunianas. En muchas ocasiones, lo que me permite la aceptación de la herida quironiana es la inauguración uraniana. Por eso armé el seminario así. Neptuno, Quirón y Urano. Podría ser como la película esa, ¿no? Y otra vez Neptuno. Pero me quedo acá porque es interesante pensar en este movimiento de un lugar en donde las cosas, vivo en una calecita, a un lugar en donde tengo la capacidad de crear. Y con crear no me refiero al bricolage, sino a la creatividad necesaria para producir algo diferente ahí a donde hubo algo roto, dañado, lastimado. Hace falta cierta creatividad e inventiva, subjetiva, para producir condiciones de existencia diferentes. Mi mamá era alcohólica, estaba deprimida. Produjo como escena de cuidado una porquería que más o menos me permitió sobrevivir. No sé, yo tengo Quirón en cáncer en casa 12. La madre alcohólica. Una madre depresiva. Bien, perfecto. Estará en mí producir otras coordenadas del cuidado que me permitan inaugurar algo nuevo, algo diferente. Ahí aparece Urano, en esa creatividad. Insisto, no una creatividad como desde lo artístico y desde lo bello, sino una creatividad en tanto las condiciones vitales que me permiten hacerlo distinto, hacer algo distinto en el mundo, poner algo distinto en la realidad, producir una nueva escena, ya no aquella vieja escena vuelta a vivir, sino una nueva escena en donde algo nuevo aparece. Esto claramente requiere mucho coraje, mucha valentía.
Y requiere además perder la esperanza. En ese sentido también la aceptación de la herida quironiana es el fin de esa embriagadora calecita neptuniana. Ahora, bien dicho está, lo último que se pierde es la esperanza. Porque hay algo que nos vamos a resistir todo lo que podamos a este momento. Nos vamos a resistir todo lo que podamos a la aceptación de la herida quironiana. Vamos a hacer todo lo posible por evitar que haya pasado lo que pasó. ¿Por qué? Porque es aceptar que nos caímos del paraíso. Lo vamos a hacer, pero con la peor de las ondas. Lo vamos a hacer, pero con cara de culo. Es cierto que del otro lado está el alivio, es cierto que del otro lado está la vida, es cierto que del otro lado aparece lo satisfactorio, que mientras estoy empeñado en ese intento imposible de resolución, vuelvo a tropezar una y otra vez con la misma piedra de dolor. Sí, es cierto que aparece lo satisfactorio, que aparece no solamente la posibilidad de construir algo satisfactorio, sino como si fuese el código de lectura que me permite mirar para atrás y decir, ah, mirá qué interesante, hice esto, después esto, qué bueno. Bien, bueno, seguimos. ¿No? A veces termino 3 carreras universitarias, logré un montón de cosas y nada de todo eso vale porque mi papá no me miró. ¿No? Entonces, muchas veces la aceptación de la herida quironiana no solamente me permite construir hacia adelante, sino también mirar para atrás todo el camino con otros ojos, con otra mirada, con otro código. Hay unos mensajes. Tuki. Anabela preguntó hace un montón de tiempo, en ese caso hay un Saturno que no funciona. No sé si Ani querés traer algo de esa pregunta. Hace 1.000.000 de años fue, disculpame Ani. Después dice Noé, qué maravilla de entramado. Y Charlie dice, la herida quironiana se adscribe a un primer momento de la vida o no necesariamente. Si ya lo comentaste, pues veo el principio del video. La herida quironiana va a tener que ver con la posición de Quirón por casa y por signo. Normalmente vamos a poder ubicar algún momento entre los 1 y los 7 años, algún acontecimiento que habla de esa herida quironiana. Pero también podría suceder entre los 7 y los 14. Algún acontecimiento que funcione como cristalizador del sentido de la luna, de la herida quironiana. E incluso podría pasar esto que les decía en términos de segundo tiempo del trauma. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, a los 22 años se me prende fuego la casa. Y desde entonces en adelante, yo simbolizo mi Quirón en casa 4 en ese incendio de los 22. Y todo el trauma de mi vida pasa por ese incendio de los 22. Conozco una persona con la que he trabajado que dice que el gran dolor de su vida viene a partir de una crisis económica que hizo que su familia pierda mucho dinero. Quirón en Tauro. Su herida quironiana se cristaliza, se simboliza en esa crisis económica que sucede cuando él tiene 24 o 25 años. Ya era grande. Pero a partir de ahí, toda su vida orbita alrededor de la herida quironiana. Todo empieza a pasar por ahí. Entonces, esa herida quironiana puede tener diferentes momentos. Seguramente, algo de lo que pasó en esa crisis remita a algo que tiene que ver con esa misma consistencia que él vivió en un momento más primario. Pero que quizás son momentos primarios, muy primarios. ¿No? Como esto, algo que vivimos al año o a los 6 meses. Era solo un ejemplo, Noé. De todos modos, me habilitas con tu pregunta, ¿por qué a los 22? O era solo un ejemplo, me habilitas con esa pregunta a hablar de los ciclos de Quirón. Que es el último tema que les traigo hoy, después abro un cachito a que me hagan preguntas. En el próximo encuentro emprendemos el recorrido por los signos. Los ciclos de Quirón, a diferencia que los ciclos de, por ejemplo, Saturno y Urano, son más irregulares.
vamos a encontrarnos con la oposición de Saturno a los 14, 15 años. Y la oposición de Quirón puede ser en momentos muy variados. ¿Por qué? Porque la órbita de Quirón es muy excéntrica. Hay signos en los que está más cerca del tiempo que está Quirón, 2 años y medio, 3 años, y signos en los que está más cerca del tiempo que está Urano, 7 años. Entonces esto hace que el recorrido por el zodíaco sea muy irregular y que no dé lo mismo si yo nazco con Quirón en Tauro, el momento en el que Quirón está en Escorpio va a ser diferente en cuanto a mi edad que si nazco con Quirón en Cáncer, el momento en el que Quirón está en Capricornio. Hay una diferencia, hay una variación. Esto hace que no tengamos una mirada tan regular, o sea, no haya una regularidad en cuanto a cómo me afectan los tránsitos de Quirón en relación a la edad. Lo que sí pasa, en todos los casos, es que Quirón tarda 49 años en recorrer la rueda zodiacal, en volver al mismo punto. Por más que esté en el signo en el que estaba cuando yo nací, esté 2 años o 7, tarda 49 años en dar la vuelta al zodíaco. Fíjense, ¿no? Hay algo en medio entre Urano y Saturno. ¿O este era el punto medio de Quirón? Bueno, no importa. No trabajo con puntos medios. Si quieren investigar sobre el punto medio de la carta astrológica que corresponde con Quirón, nuestra querida amiga Reinhardt se los mostrará. Pero me parece que era entre Urano y Saturno, no entre Plutón y Júpiter. Porque claro, es la posición orbital de Quirón. En fin, retomo. El periodo orbital de Quirón más o menos está entre los 30 años de Saturno y los 84 de Urano. A los 49 años vamos a vivir una crisis muy profunda que nos lleva a enfrentar esa disyuntiva de las que les hablé antes, que es esta que se da en términos de o la aceptación o la resignación. Normalmente a los 49 años voy a mirar el horizonte y voy a decir, no voy a poder nunca, ¿no? Es un momento en donde me quedo sin esperanzas. Por ahí lo puedo estirar un año más, 2, pero muy cerca de ese momento me voy a quedar sin esperanzas. Y esto no necesariamente me conduce hacia la amargura, aunque perfectamente puede ser un destino, sino que puede conducirme hacia la aceptación. En la resignación me voy a encontrar con la amargura y con el dolor de que no pude y no voy a poder dejar de sufrir, básicamente. Y en la aceptación, acepto esto que decía Lu, ¿no? Que dijimos varias veces hoy y que trajo Lu con mucha claridad. Esto pasó, se terminó, ya está. Esa sería la aceptación, que a los 49 hay una gran invitación a que la hagamos. Luego dependerá de cada cual en dónde está su Quirón, en qué momento se produce la cuadratura, en qué momento la oposición, en qué momento la cuadratura menguante y en qué momento el retorno. No, esto es a los 49. Pero lo que vamos a encontrarnos en la primer cuadratura tiene que ver con algo de empezar a tener cierta conciencia sobre esa herida quironiana. Y acá esto no es lo mismo, se va a producir probablemente entre los primeros 7 años de vida, pero no es lo mismo si es a los 2, 3 años que si es a los 7. No, perdón. La primera cuadratura, más o menos ese es el tiempo que puede estar por signo. Entonces, como mínimo se va a producir a partir de los 7, entre los 7 y los 14, 21, ¿no? Como máximo. Pero igual medio que no, es mucho ya. Pero bueno, por ahí andará. Más bien diría, lo ubicaría entre los 7 y los 14. Pero en cualquier caso, en esa primera cuadratura va a aparecer una conciencia. Puede aparecer la conciencia de que el mundo es injusto, puede aparecer la conciencia de que alguno de mis progenitores, o los dos, o toda mi familia es injusta, puede aparecer la injusticia en la escuela, puede aparecer la injusticia en distintos ámbitos de la vida, pero de alguna forma hay algo que me marca. Y que me marca también en cierto sentido diciéndome, vos te acabás, vos te terminás, vos no podés todo.
En ese sentido se parece a Saturno. Saturno trae el límite que dice, che, mirá que no podés todo. Y Quirón trae también un límite parecido, con un poquito más de intensidad, con una nota más todavía que Saturno. Saturno también hay algo del límite que implica cierto lugar de separación y de individuación. Pero en Quirón aparece límite, individuación y cierto proceso de singularización. Me encuentro con algo de lo que yo soy a diferencia de otros y de otras. Pero además, la conciencia de la herida y del dolor. Entonces aparece, son momentos complejos, son contactos complejos. Después en la oposición, normalmente hay una maduración de esa herida. Yo la puedo ver afuera, la puedo ver en otros, la puedo ver esto en mi sociedad, en mi época. Puedo ver la propia herida, en muchos casos proyectada y en muchos casos voy a ver la propia herida a través de cosas que aparecen afuera, que aparecen en el mundo. Voy a poder ponerle cierta, de nuevo, ¿no? Cierta conciencia a esa herida. Podría hablar de esa palabra como un marcador de los 3 puntos de contacto previos al retorno, en donde también hay mucha conciencia de esa herida. En las 2 cuadraturas y en la oposición hay algo que se va a hacer consciente. Pero en la oposición en particular hay algo que tiene que ver con observar esa propia herida en otros y a partir de eso poder verla en mí, en el mejor de los casos. Y empezar a tener cierta conciencia de que esa herida es parte de mi condición humana. Es parte de lo que yo soy. En la cuadratura menguante me voy preparando para el retorno y en muchas ocasiones me voy a encontrar acá con una estocada final. Algo que disruptivamente aparece, rompiéndome la burbujita, la esperanza de resolver, ¿no? Por ahí venía como un campeón acá fantaseando que había podido con la vida y de pronto algo me evidencia que no. No necesariamente la herida quironiana se asocia a algo desgraciado, aunque en muchas ocasiones sí, sobre todo en los primeros años de la vida, pero sí lo que va a decirnos, lo que nos trae un recuerdo de nuestra herida quironiana, lo que nos va a recordar es, acá hay algo que no se cura, acá hay algo que no se resuelve, acá hay algo que simplemente se acepta que se terminó. Lo mejor que te puedo ofrecer es una cicatriz. Y lo peor es una herida infectada llena de pus que al menor roce te duela terriblemente. Esas son tus opciones. Mientras más hurgues en la herida, más imposible va a ser esa cicatrización. Algo de la aceptación de esto pasó también permite que eso vaya cicatrizando. El proceso de tramitación de la herida quironiana es profundamente singular. No sabemos, como astrólogas y astrólogos, qué se hace con esa herida quironiana. Solo sabemos que algo se puede hacer. Y algo de su posición por casa y por signo, de la posición por casa y por signo de la persona, nos dirá qué es lo que la persona, por dónde andarán las invenciones de la persona, las creaciones de esta persona, para poder con esa herida quironiana. Pero no es algo que sepamos, no es algo que se pueda saber de antemano. Es un punto que requiere esa creatividad profunda del contacto con lo uraniano. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es abrir una carta, se las voy a compartir la pantalla y piqui piqui tuki. Tenemos acá a Quirón en Aries, estamos en este momento de la humanidad, vamos a ir avanzando años. El año que viene todavía va a estar en Aries, al año siguiente todavía va a estar en Aries, 2026. En el 2027 entra en Tauro. El 2028 sigue ahí, 2029 sigue ahí, tuki tuki. Por Tauro va bastante lentito, está varios años. 2033 ya pasa a Géminis.
Tuki, tuki. 2036 sigue en Géminis. Acá, por ejemplo, ya entró en Cáncer. 2038. 2037 seguía en Géminis. 2038 ya entró en Cáncer. Y más o menos para el 2039 está en cuadratura con este momento, que ahora está más o menos en la mitad de Aries, ¿no? Más o menos. Entonces estamos hablando de 2039 al 2024 son 15 años, ¿no? A los 15 años se da esta cuadratura, la primera cuadratura. Seguimos avanzando, tuki, tuki. Tenemos ya a Quirón en Leo, sigue ahí como un campeón. Y en un momento Quirón va a estar en Libra. Fíjense, 2046, lo poquito, ¿no? Del 39 al 46, 7 años, hizo el mismo recorrido que le había tomado 15 años hacer. Esto es lo irregular de la órbita quironiana. Vuelvo para atrás. Tuki, 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 tuki. Acá, 2039, recorrió 90 grados. Acá, ella está en Leo, otro año en Leo, el siguiente ya está al final de Leo, casi en Virgo. Pues acá está en la mitad de Virgo, acá está el final de Virgo, 2 años en Virgo. Y ahí ya pasa Libra, a la mitad de Libra. Entonces 2046, que sería 22 años adelante. Sí, estamos bien, 22 años adelante. A los 22 años una persona que nace hoy tendría la oposición de Quirón con Quirón. A los 15 la cuadratura, a los 22 la oposición. Seguimos avanzando, tuki, 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 tuki. Fíjense qué interesante que en el 2053 esta persona tendría su, ponele 2054, tendría su cuadratura menguante. Esto es 2054 a los 30 años. Y después le va a tomar 15 años más, o un poco más de 15 años más, llegar desde Saturno hasta Aries. Ese es el nivel de irregularidad de la órbita quironiana. Así de irregular es. Tuki 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 tuki. 2072, 50 años esta persona, retorno de Quirón. Bueno, muy bien. Dejamos a esta persona en paz. A esta hipotética persona en paz. ¿Quieren hacer alguna pregunta o traer algún comentario? A mí me quedó la duda, Seba, ¿por qué era significativo en una carta cuando está en aspecto con Saturno? Porque básicamente Quirón va a participar de la construcción psíquica. Entonces, esa era la pregunta que traías. Claro, un Quirón en aspectos con Saturno probablemente implique fallas en la elaboración de esos límites y de esos bordes de la subjetividad. Haya algo o de un padre herido o de un padre heridor. Y en ambos casos hay cachos de mi estructura emocional que están caídos, que están rotos. Y va a requerirse mi inventiva y mi creatividad para reconstruir algo de esos cachos de mi subjetividad que están caídos y rotos. Probablemente algo de ese Quirón en aspectos con Saturno se plasme en mi trabajo. Ya sea porque primero siento que no me contratan de ningún lado, que no valoran mi trabajo, que no le dan importancia a lo que yo sé hacer, o porque, en un segundo momento, mi trabajo despliega un saber adquirido gracias a lo que haya funcionado para mí como Apolo. Es muy importante cuando trabajen con una carta muy quironiana preguntarse quién fue Apolo. Muy importante. Pueden servirse del Sol y de Júpiter para pensarlo. ¿Qué asoció esta persona con algún posible Apolo? ¿Por qué? Porque de esa herida quironiana, cuando la carta es muy quironiana y cuando por algún motivo ustedes pescan que la persona tiene una identidad muy quironiana, entender qué le permitió sobrevivir, quién le hizo de Apolo, es también entender qué le da sentido a su vida.
¿Y qué le va a permitir hacer de la herida una marca que no reaccione frente a todo, sino que esté cicatrizada? Una marca que permita, que posibilite, no una marca que inhiba y que obstaculice. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Por eso también mencionaste de los aspectos con Júpiter. Los aspectos con Júpiter simplemente porque es son un planeta personal. Entonces, si tienen aspectos con Júpiter, probablemente trae una carta Júpiter, trae una carta quironiana porque de alguna forma se va a involucrar en algún funcionamiento interno psíquico. En este caso, probablemente traiga o una sensación de crisis de fe, algo medio parecido a lo que vamos a ver después con Quirón en Sagitario o en Casa 9, pero algo de me va a afectar o va a volverse parte significativa de lo que soy y por lo tanto voy a ser una persona quironiana porque la función jupiteriana se va a ver muy tomada por eso, muy afectada por esto, y cuando yo contacte con algo de eso va a aparecer lo quironiano. Entonces o voy a producir sentidos en relación al dolor, entonces va a ser importante la tramitación de esa herida, va a ser significativa la herida. ¿Por qué? Y porque mi sentido se produce en diálogo con esa herida. Entonces no me es intrascendente, no me da igual. Esto lo mismo con los demás personales, ¿no? La función de la comunicación se ve atravesada por la herida, la función de la sustanciación se ve atravesada por la herida, la función de aparecer y abrirse paso en el mundo se ve atravesada por la herida. Por eso me hace quironiano ese aspecto de Quirón con los personales. Ni que hablar con el Sol y con la Luna. En contacto con la Luna Negra en principio no, Chari. Lo que sí se va a ligar es cierto lugar compulsivo de la repetición con un lugar de herida. Y hay algo de una herida que va a tener que ver con componentes lilíticos. Lo veremos el año que viene. Pero en principio no me vuelve quironiano que esté en conjunción con la Luna Negra. Solo hace que esa región de la carta le huyas como peste. Lo último que vas a querer en la vida es lo que tenga que ver, no sé, tengo a la Luna Negra y Quirón en Aries y soy la más libra del universo. Perdón, Sebi, y Sí, Ro. el tipo de aspecto, también cualquier tipo de aspecto incluye, o Y sea, semicuadratura, sextil, eso, o yo ahí lo que les recomendaría es que piensen como en grados de afectación, por decirlo así, ¿no? Si tengo una conjunción de Quirón con la Luna, si tengo una conjunción de Quirón con el Sol, un montón. Oposiciones también, en especial con las luminarias, bueno, una persona muy quironiana. Si es con la luna, probablemente sean heridas muy primarias, muy de sus primeros años de vida. Si es con el sol, quizás sean heridas que tengan más que ver con la aparición o con el deseo. Quizás a esta persona vincularse con su deseo les cueste un montón. Entonces son heridas muy significativas, ¿no? Si tiene oposiciones o cuadraturas, por la naturaleza de Quirón, lo que va a pasar es que sean muy dolorosas esas oposiciones y cuadraturas de Quirón con las luminarias en particular. Muy probablemente, si encuentro oposiciones y cuadraturas de Quirón con las luminarias, puede hablar de trauma. Es muy difícil que no. Muy difícil que no. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, el peso de lo quironiano en la vida de esa persona va a ser muy grande. Porque el trauma lo va a haber marcado en elementos muy profundos de la composición de su identidad. Le va a haber marcado. Después, si tengo un trígono de Quirón con la luna, puede que haya algo de la herida que haya participado de una forma menos densa o menos pesada. Quizás hay algo, no sé, de una madre un poco rota. Hay que ver ahí dónde está Quirón, dónde está la luna, qué diálogo hay entre los signos, ¿no? Si está en agua, por ejemplo, puede ser que yo tenga, no sé, la luna en Cáncer y Quirón en Piscis,
y entonces haya algo en la memoria de mi clan que está medio roto, que reaparece en mi mamá, y entonces para mí es muy importante cuidar a mi mamá, o valoro mucho, hay mucho apego emocional con la familia y con el dolor de esta familia, y yo pertenezco en tanto sufro lo mismo que sufrió esta familia, ¿no? Hay que ver por dónde viene, para ver cuánta centralidad tiene, quiero decir. Pero podría decir que de alguna forma un quirón en trígono con el sol o con la luna también va a ser bastante parte de la sustancia lunar, de la sustancia solar. Probablemente ahí no necesariamente desde el trauma. Quizás más como recurso y como potencia que como algo disruptivo y que rompa. Y después podría decir que hay alguien que por ahí muy quironiano, lo diría en casa 1, en casa 4 y en aspectos con el Sol y con la Luna. Quironiano a secas en el resto de las casas angulares y en aspectos con los demás planetas. Y tremendamente quironiano si tengo un quirón en el ascendente, en cuadratura con el Sol, en trígono con la Luna, en otros aspectos con otros planetas, ¿no? Pero sí pensaría mucho en grados acá y en distintas afectaciones de lo traumático, de lo quironiano en la vida. Eh, la diferencia Seba, con sí los nodos, entre... perdón, La diferencia sí entre los aspectos duros y los aspectos blandos es que los aspectos duros van a hacer que yo tienda más a proyectar, a poner afuera a lo quironiano, y los aspectos blandos van a incluirlo en un adentro que va a ser un poco más incómodo. Lo mismo con la conjunción. Es más difícil sacar afuera un quirón conjunto a la luna que un quirón en oposición con la luna. Es más difícil dejar afuera un quirón en trígono con la luna. Entonces, acá es en donde se ve lo pesado que puede ser un trígono. Quirón en aspectos con los nodos. eh, bueno, hay muchas lecturas posibles, pero pensaría en que, o sea, no trae una cualidad quironiana a la carta, no dice sos quironiana o quironiano tener quirón en aspectos con los nodos. Lo que trae es algo de, podríamos leerlo como, bueno, tu herida es una herida que también compartís con tu alma, ¿no? Sé, tu herida es que tu mamá se murió y en otra vida también tu mamá se murió. O en otra vida vos fuiste mamá y te moriste y dejaste a tu hija abandonada. Entonces en esta vida tenés que ir al nodo sur, estás viviendo algo de aquella vida reactualizado a esta vida. O no sé, no tuviste mamá y entonces en esta vida tenés mamá a chorros. eh, ¿No? Algo de lo kármico aparecería en relación a ese quirón en conjunción o en aspectos con los nodos. En particular ahí pensaría que incide mucho un quirón en conjunción o en cuadratura con los nodos. No sé si el resto de los aspectos lo consideraría tanto o lo pensaría tanto. A quirón en diálogo con los nodos, digo. Quizás sí por ahí lo pensaría al revés. En tanto y en cuanto me voy a poner en contacto con mi nodo norte, a la alteración propia de ese contacto se le suma que está en aspectos con quirón. Pero Seba, estás hablando de los nodos y todavía no lo vimos en esta cursada. Bueno, disculpen. El año que viene lo vemos, les prometo. Pero venís diciendo lo mismo. Arre. Bueno, gracias. Gracias, Evi. Gracias. gracias. Que estén muy bien. Chau, sí. Hasta prontito.